Como cada 2 de abril, aquí en la Argentina conmemoramos el Día del Caído y del Veterano de la Guerra de Malvinas. En este 2025 se cumplen 43 años de la Guerra de Malvinas. No debiera ser solo el 2 de abril, sino todos y cada uno de nuestros días en los que no debiéramos de perder la memoria de lo que este hecho significó y de quienes dieron la vida en esa guerra. A lo largo de los distintos años de radio, tuve oportunidad de conversar, de entrevistar y conocer las experiencias de vida de muchos excombatientes, soldados, conscriptos, pilotos, y siempre me llamó muchísimo la atención la diversidad en la percepción y en el sentir de cada uno de ellos acerca de esta experiencia. Que si la guerra fue bien planificada o no, que si la guerra era necesaria o no, que si fue un manotazo de ahogado de un gobierno militar de facto para perpetuarse en el poder. Lo cierto es que, más allá de las razones, el hecho fue concreto. Y lo cierto es que más allá de las experiencias de cada uno de los protagonistas, difieran cada una en sus sentimientos, no cabe espacio para la duda, para la discusión de algo que es indeleble, de algo que es indiscutible, y es que las Islas Malvinas son argentinas, fueron, son y serán argentinas. Del testimonio que recogí a lo largo de los años, vi como muchos lo vivieron como un absoluto acto de entrega, otros como lo vivieron como resignación, que tuvieron que ir a la guerra, otros que lo vivieron con un sumo grado de profesionalismo y que al momento de desempeñarse en ella poco tenía que ver cuestiones históricas, políticas, geopolíticas. Había que combatir y había que hacerlo de la mejor forma, con los recursos con los que se contaban y de la forma en que, en distintos grados, habían sido o no preparados para ello. También difiere mucho y me llamaba la atención, pero bueno, en esa diversidad del sentir humano está la riqueza para entender una experiencia de vida, en cómo muchos de estos excombatientes, algunos decían que si hubiera que volver a Malvinas para recuperarlas mediante el uso de la fuerza lo harían, o mejor dicho, si lo llamaran a combatir nuevamente lo harían. Otros decían que definitivamente no, que no es el camino. Algunos muestran un sentir profundo y lo expresan a cada instante de lo que la guerra significó y de lo que Malvinas significa en su vida. Otros manifestaron que bueno, que fue algo de su vida y que se reservan para sí sus sentimientos, sus experiencias, sus recuerdos y que no van más allá. Pero siempre detrás de todos y de cada uno de estos testimonios, yo rescato como factor determinante, como factor único, el hecho de que ninguno, bajo ninguna circunstancia, discute la soberanía argentina sobre las islas. Una guerra que dejó 649 argentinos muertos en combate y una cifra que post-conflicto, post-guerra se multiplicó y se multiplicó por mucho. Casi 2.000 fallecidos más luego de la guerra de Malvinas.
Hablo de 2.000 excombatientes, de 2.000 veteranos de guerra. De esa cifra, si bien no es oficial porque desde las Fuerzas Armadas se reconocieron muy pocos casos, sí entre distintas organizaciones de excombatientes, de asociaciones de excombatientes, estiman entre los 350 y los 500 excombatientes suicidados. Las secuelas de la guerra, la falta de atención médica y psicológica por parte del Estado a lo largo de los años y bajo la administración de distintos gobiernos que no hicieron otra cosa más que poner de manifiesto el abandono para quienes aún todos los recuerdan como héroes de guerra, a quienes la sobrevivieron y a quienes no, pero que muy pocos, o por otro lado muchos, no los hayan tratado como tal. Porque no es solo ponerles el título y la medalla, sino dirigir políticas consecuentes, ¿no? En ese sentido. Para todos ellos tenemos la obligación de la memoria, para todos ellos tenemos la obligación del reconocimiento, para todos ellos el eterno honor y gloria y el agradecimiento por servir a la patria, más allá, insisto, y como decía al principio, de las razones que motivaron o que impulsaron esa guerra, más allá de cómo fue dirigida o no. Quienes fueron llamados a servir a la patria lo hicieron. Sencillamente lo hicieron. Y muchos ofrendaron su vida. Y otros, quienes tuvieron la gracia de sobrevivir, hoy conviven entre el orgullo, entre la satisfacción, entre el dolor, entre la memoria, y con ellos todas sus familias. Quiero hacer un punto aquí y referirme a un pequeño aspecto que me dejó el discurso del presidente Milei esta mañana, 2 de abril de 2025, precisamente en el acto central en conmemoración de los veteranos y caídos de guerra en Malvinas. Más allá de las cuestiones políticas o los aspectos políticos en su discurso y de la Argentina y del desarrollo del país, y más allá de que sí, es cierto, hizo una defensa de las Fuerzas Armadas, hizo también una fuerte crítica al desmantelamiento de las Fuerzas Armadas que se vivió en las últimas décadas. Un punto, una frase si se quiere, que no espero sacar de contexto y que entiendo que pueda tener un significado particular detrás de esas palabras, y es cuando Milei dice: sueño con que algún día los isleños prefieran ser argentinos porque Argentina es una potencia. Palabras más, palabras menos, dijo eso, y que en definitiva esa decisión, ¿sí?, llevara implícito el reconocimiento de la soberanía argentina en las islas. Yo lo voy a decir con todo respeto. Me importa muy poco la autodeterminación de los isleños. Realmente me importa muy poco. Y me voy a apoyar en esta reflexión que hago sobre las palabras de Milei, porque de alguna forma deja implícita por lo menos una interpretación de que apoya esa teoría de la autodeterminación, más allá de que dijo que hará todos los esfuerzos diplomáticos que estén al alcance para recuperar la soberanía y demás. Pero, insisto, ahí queda un margen de interpretación al tema de la autodeterminación, o como un factor favorable para la recuperación de la soberanía.
Y digo, me voy a apoyar en otras palabras, mejor dicho, en otro razonamiento de Milei, cuando frente a otros aspectos habla de autopercibirse o reconocerse según condiciones, bueno, cuando se hablan de cuestiones de género y demás, ¿verdad? Pero el concepto es este. Dice Milei, o ha dicho, en más de una oportunidad, mira, vos autopercibite como vos quieras. Mientras no me lo cobres a mí, mientras no lo hagas con la mía, vos autopercibite como vos quieras. Bueno, con ese mismo argumento del propio presidente, es que yo puedo decir, mira, vos isleño, autopercibite como vos quieras. ¿Querés ser británico? Sé británico, no tengo ningún problema en que seas británico. Pero el suelo que estás pisando es suelo argentino. Entonces, autopercibite como quieras, pero no con la mía, que en este caso tiene que ver con el suelo, que en este caso tiene que ver con los recursos, y que en este caso tiene que ver con la soberanía argentina. ¿Pueden autopercibirse todos británicos y vivir en las Islas Malvinas? Perfecto. Pueden tener ciudadanía británica y el día de mañana querer adoptar ciudadanía argentina. Y bueno, como qué sé yo, cuántos y en todo el mundo tienen doble ciudadanía. Pero autopercibite como quieras. Pero tu autopercepción no determina la soberanía de la Argentina sobre las Malvinas. Pues serás ciudadano británico o malvinense, si vos lo querés así, porque si por ahí tampoco quieren ser británicos, pero en suelo argentino. Porque eso es innegable. Porque es ahí donde ningún gobierno, ni nosotros, podemos claudicar, dudar o dejar el más mínimo margen de discusión, que tiene que ver con la soberanía argentina en las Islas Malvinas. A los héroes de guerra, a todos, el reconocimiento y el agradecimiento.